that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came and he died. El amor de Dios en el desierto. Amén. Parte 2. Hablamos de la palabra, ¿cierto? Que está en Jeremías, capítulo 2:1, que dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo, ve, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. O sea, no había siembra, no había nada. Luego en Jeremías, de nuevo lo mismo, la PDT, la versión de PDT dice, ve y anuncia a este pueblo de Jerusalén, porque esta fue una revelación de Dios a Jeremías. Y dice, yo recuerdo el fiel amor que me mostrabas. Él lo recuerda. Cuando eras joven, el cariño que sentías por mí. Cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. No había siembra. Y Dios se acordaba. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios se acuerda. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Entonces, número 1, el amor de Dios es un amor que recuerda. Está en Jeremías 2:2, que lo vimos, ¿cierto? Anda y clama, esta es la Valera. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Ya se acordó, Dios se acordó. ¿Qué se puede acordar Dios de ti? ¿Quieres que Dios viva del recuerdo tuyo o que viva del presente? ¿No habrá que a veces como que hemos menguado en la búsqueda con el Señor? Entonces, Dios anhela que no recordarte, o sea, Él se va a acordar, claro que sí, pero que no vivas como está hablando acá, como recordando cuando Jerusalén lo buscaba, aun cuando la tierra no era sembrada. O sea, ahora Dios no puede estar hablando, diciendo, mira, ahora tú estás acá, pero si pasa y la iglesia crece, capaz que en algún momento Dios nos pueda decir, ¿y qué pasó cuando eran pocos? Y ahora, cuando son más, ¿no te veo? Hay algo que el Señor nos está preparando. Entonces debemos no permitir que las circunstancias nos alejen del Señor. Porque el pueblo de Israel lo que tenía era que estaba alejado. Era que se había alejado, porque si usted analiza, el pueblo de Israel volvía, después se iba, después volvía, así andaba. Y a veces nosotros representamos a Israel, porque somos así. Nos acordamos, gloria a Dios, cuando vemos las bendiciones, vemos las provisiones, pero cuando no hay nada, o cuando no suceden las cosas como queremos, ¿estaremos diciendo gloria a Dios en medio de esa situación? Por eso que el Hijo de Dios no puede determinarse por las circunstancias, no se puede apasionar nomás un momento, sino que su pasión debe permanecer continua. Entonces miren, en el original, en el hebreo, acordado significa sacar y significa ser consciente, tener memoria. O sea, quiere decir que Dios tiene memoria. Usted es imagen y semejanza de Dios. Entonces, si usted se acuerda, por ejemplo, si alguien te hace el bien, ¿tú te vas a acordar o no te vas a acordar? Sí, bueno. ¿Y si alguien te hace mal? También, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que Dios no se acuerda? Cuando tú haces el bien y cuando tú haces el mal, ¿tú crees que Dios no se acuerda? ¿Tú crees que Dios no se acuerda cuando tú sí crees y das? Y cuando tú das, pero apenas. Dios sí sabe. Dios sí se acuerda. Porque a veces como que tenemos un Dios de nuestra imaginación. Pero el Dios de la palabra es un Dios que sí se acuerda. Es un Dios que tiene memoria. Y esa memoria significa sacar. Entonces, número 1, Dios tiene memoria, o sea, Dios tiene pacto. Génesis 9, 14, 16, ¿qué pasó ahí? Hubo un pacto, hubo algo que Él declaró con la humanidad. ¿Cuál era? El arco iris. Usted ve el arco iris y es el pacto. ¿Para qué? ¿Por qué? Para hacerle acordar. Mira, usted dirá, pero es que Dios se acuerda. Mira, le dice que creó el pacto para que Él se acuerde
de que nunca más destruirá a esta tierra con diluvio. Entonces Él se puede olvidar. ¿Tú dices que no? Dios se acuerda su palabra dada a sus siervos. Salmo 105, 42. Dios cumple sus promesas porque tiene memoria. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. Génesis 30, 22 dice, Dios cuando se acuerda de nosotros nos escucha. Entonces si dice que si Dios se acuerda de nosotros, quiere decir que a veces se puede olvidar. Pero no se olvida porque Él se olvidó de nosotros y Él no nos reconoce. Es porque nosotros nos hemos olvidado de Él. Es ahí el tema. ¿Quién está encargado de avivar el fuego? No es Dios, es nosotros. Nosotros estamos encargados de guardar su presencia, de cuidarla. Por algo, si vemos el tabernáculo, Dios dejó un sacerdote y un sumo sacerdote. ¿Que estaban encargados de qué? De cuidar la presencia. De entregar ofrenda. Y si la ofrenda no era digna, ahí mismo moría. Entonces, Dios se puede olvidar. ¿Por qué? Porque tú has menguado. Una de las cosas que me pasa igual con profecía es que cuando hay unas personas que oran, yo fluyo muy rápido. Pero cuando hay personas que no oran, yo lo sé, como me cuesta un poco entrar a lo que el Señor quiere. Porque una persona que ora, le habla todo a Dios. Sus problemas se lo entrega todo a Él. Entonces, Dios comunica cosas a los que son profetas. ¿Por qué? Porque hay comunicación. Había un rey, no me acuerdo si alguien me puede ayudar, que dice que llegó un profeta y le dijo, te queda poco tiempo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Te queda poco tiempo? ¿Cómo? Ezequías. Dijo, te queda poco tiempo. ¿Y qué hizo él? Señor, acuérdate de mí. Le dijo. O sea, diciéndole, alárgame los días. Entonces cuando Él se acuerda, Él te va a escuchar. ¿Por qué? Porque tú llamaste la atención de Él. Usted cuando viene a adorar al Señor, pero cuando viene a adorar de verdad, no solo viene nomás a estar, viene a adorar al Señor, usted llama la atención de Él. Lo llama a Él. Dice, ven a mí, Espíritu de Dios. Y Él se acuerda. Dios pide que nos acordemos. Número 1, ¿dónde nos acordamos? En la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo hacemos en memoria de Él. Mire, los satanistas hacen un pacto. ¿Cómo es un pacto? De sangre. Dios hace un pacto contigo. Cuando tú tomas la Santa Cena, tú pactas con Él. Tú le estás diciendo, yo te voy a ser fiel. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Yo bebo tu sangre y como tu cuerpo. Por eso la Santa Cena no es un juego. No es algo, ya lo tomo listo. No, le estás diciendo, Señor, yo pacto contigo. Y le estás diciendo, mis sueños serán tus sueños. Tus sueños tuyos serán mis sueños. Mis proyectos ya no serán, tus proyectos serán. Porque le está diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Por eso hay una porción de la palabra que dice que de oída hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Sí, Señor. De oída hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Espíritu Santo nos hará recordar todo lo que Dios ha dicho. Juan 14, 26. Debemos hablar en memoria de Él. Mateo 26, 13. Porque ¿qué Dios nos pide? Dios te pide a ti que tú te acuerdes de Él. ¿Cómo te acuerdas de Él? Tomando la Santa Cena. ¿Cómo te acuerdas de Él? Recordando sus dichos. ¿Y quién te lo hace recordar? El Espíritu Santo. Por eso hay personas que dicen, yo no voy a nombrar mucho al Espíritu Santo porque Dios se puede enojar. ¡Mentira! Dios, el Espíritu Santo y el Padre son uno. Y tú adoras al Espíritu Santo y adoras a Dios. Adoras al Espíritu Santo y adoras a Jesús. Es uno solo, porque mira, en Juan 14, 26 dice, el Espíritu Santo nos hará recordar, ahí le puse no, pero nos hará recordar todo lo dicho que Dios hizo.
que Dios hizo, que Jesús dijo, ahí usted lo puede leer después, ¿entiende? No es que engañamos a uno que son 3 dioses, no, son 3 en uno, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador, Dios es el Padre que creó el universo, pero Jesús es el que murió por ti y por mí. Una de las cosas que hablaba es que a veces vamos a evangelizar y es lindo, y Dios bendiga a los que fueron a evangelizar, los felicito, amén. Los felicito. Sobre todo lo voy a reconocer aquí en público. Sobre todo cuando llegó este hombre que estaba pasado de copa y ustedes se acercaron. Lo felicito. Porque nosotros no puede haber prejuicio. Nosotros como hijos de Dios no puede haber cosas así. La gente ve, la gente observa. ¿Dónde está el amor de Dios? Aunque sí estaba fuerte la cosa. No podemos negarlo, sí. Pero lo bendecimos. Lo ayudamos, le dimos cafecito, los bendigo por haber estado, amén, por estar, amén. Y si el matrimonio se turnan, vas tú, pero lo importante es que vayan, ¿ya? Porque donde más lucha hay evangelismo, hermano. Si aquí están contra paredes no hay ningún problema, no, po. Pero donde hay lucha en el evangelismo, y ahí se necesita estar, amén. Si pueden estar los dos, mucho mejor. Pero si no puede el otro, vaya, el otro, vaya. Amén. Vaya, porque es una bendición. Ahí está el amor ágape y el amor agapeo, con hecho. Digo, amo a mi hermano, pero ¿cuál es tu hecho? ¿Cuál es tu fruto? Entonces, Dios pide que nos acordemos. ¿Por qué? Porque debemos hablar en memoria de Él. Mira, no solo está diciendo, toma la copa, come el pan en memoria de mí. No, te está diciendo, debes hablar en memoria de Él. ¿Qué habla? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tus labios? En memoria de Él. ¿Tus labios glorifican el nombre del Señor? O cuando pasa algo ahí, amén. No. Debemos tener cuidado. Nuestra boca tiene poder para bendecir o para maldecir. A veces nosotros decimos tantas cosas en el día. Y capaz que no es grosería, pero sí maldecimos a nuestros hijos, maldecimos a la familia, y decimos, no, que no voy a poder, no, que voy a hacer. Y más encima nos automaldecimos. Debemos aprender a no hablar así. ¿No es cierto? Después dice, acuérdate de su pacto siempre. Primera de Crónicas 16:15. Recuerda la palabra de Dios. Mejor es dar que recibir. Mire lo que dice. ¿Qué quiero que te acuerdes, hijo e hija? Quiero que te acuerdes que mejor es dar que recibir. No, pastora, a mí me gusta solo recibir. ¿A quién no, cierto? ¿A quién no le gusta recibir? ¿A quién no le gusta recibir regalos, cosas? Lindo. Pero Dios nos enseña, mejor es dar que recibir. Acuérdate de eso, recuerda eso. Acuérdate, si alguien tiene algo contra ti, reconcíliate. Reconcíliate. No puedes decir, voy a orar, Señor, yo suelto el perdón a Juanito Pérez y ya lo perdoné y listo, pero tengo a Juanito y no le pido perdón. Tengo que soltar el perdón. Tengo que decirle, perdóname. Tengo que hablarlo. Porque usted lo que ata en la tierra es atado en el cielo. A veces decimos, ¿por qué no veo prosperidad? ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no veo esta cosa? Porque algo hay atado. Tú tienes que discernir eso. Por eso dice el Señor, sé astuto como la serpiente y sencillo como la paloma. Porque escuchamos serpiente como que medio los atendizamos y decimos, ¡ay, serpiente! No, usted dice, astuto, sea astuto como la serpiente. O sea, aliéntate, avíspate. Nuestro caminar en el desierto, número 1, puede acercarnos a Dios, lo vimos a la otra vez, o donde podemos tener un encuentro con Dios, permanecer con Dios o encendernos con Dios. Cuando nos acercamos a Él en medio del desierto, ¿cierto? Cuando tenemos un caminar, tenemos un encuentro, podemos permanecer y podemos encenderle en el desierto. Número 2, podemos secarnos también en el desierto, espiritualmente, donde podemos perder el primer amor, podemos enfriarnos, no desear las cosas del reino de Dios y comunión con los hermanos. Porque
¿Cómo tú te empiezas a activar? En la iglesia. ¿Dónde te empiezas a activar los dones? En la iglesia. Con los hermanos. La nube que Dios le dio al pueblo de Israel es su cobertura. Y la iglesia debe tener cobertura, pastores que observen, velen por sus hijos espirituales, de los que quieran ser hijos, obviamente. Amén. Entonces, nuestro caminar, número 1, nos puede acercar a Dios, y número 2, nos puede secar. ¿Ya? Son dos opciones. En el 2 ítem dice, ¿por qué se produce la sequedad espiritual? Es una prueba de fe. Nos enseña a depender solo de Él, y es una respuesta a nuestra desobediencia. Entonces, ¿por qué se puede producir una sequedad espiritual? Porque cuando hay sequedad espiritual puede haber una prueba, ¿cierto? También nos puede enseñar a depender solo de Él en medio de la sequedad, en medio del desierto. Pero también, por la desobediencia, puede que también pasemos un desierto. Entonces Dios anhela que tú y yo podamos no caer en esa sequedad. No caer en esa sequedad. Y si hubo desobediencia por causa de esa sequedad, debemos alinearnos a sus propósitos. Número 3, personajes que experimentaron la sequedad espiritual y dejaron que su amor por Dios se enfriara. Número 1, el rey Saúl. Dice que él empezó humilde, incluso dice que se escondía entre el pueblo para que no lo reconocieran como rey. Y todos lo identificaban porque él era alto, grande. Y dice que en 1 Samuel 15:23 dice, nos muestra el resultado de su desobediencia, porque un pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, que él llevaba su idea, hermano. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él fue rebelde y permitió la sequedad espiritual siendo ungido. Número 2, el rey Salomón. En 1 Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué le pasó si le había pedido sabiduría? ¿Qué le pasó en el camino? Se enfrió. ¿Pero por qué Dios quiso eso? Es porque Él lo permitió. Por eso usted no tiene tiempo de relax. Nosotros no tenemos un tiempo de relax. Tenemos que avivar lo que el Señor ha dado. Si Dios te ha prometido promesas grandes para ti, tú tienes que avivarlo. ¿Y cómo lo avivo, pastora? Buscando. Mientras más escuches palabra, mientras más ore, mientras más hagas eso, lo quieras como disciplina, más vas a crecer. Pero si en tu momento salimos de acá, tienes un tiempo, obvio, puedes hacer tus cosas, ir a comprar, ir al mall, lo que sea, maravilloso. Pero tu tiempo de intimidad, lo único que hace es estar haciendo otras cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, obviamente que vas a menguar. Y vas a menguar en Cristo. Y el hombre espiritual va a menguar. Y el hombre carnal va a ser más grande. Amén. Amén. Necesitamos ser avivados. Pero tú debes permitir eso. Y él se enfrió. Y por las mujeres también. Pues porque Salomón tenía un deleite con el tema de las mujeres. Número 3, Sansón, Jueces 16:20, dice, narra un momento trágico. Ella dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de un sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se acuerdan cuando le cortó el cabello? Planeó todo este tema, se quitó ese poder que había ahí y Jehová se había apartado de él. No permita que Dios se aparte. No lo permitas por nada hacer en el mundo. Si sientes que algo está menguando espiritualmente, tienes que buscar ayuda. Para eso tienes pastores. Tienes que pedir ayuda urgente. Como digo yo, danger. Danger. No podemos permitir que este hombre espiritual muera. Porque hermano, es re fácil hacer florecer la carne. Es como las cosas, ¿cierto? Es re fácil no estudiar. ¿Sí o no?
Es re fácil. Si yo quiero, no estudio. No lo hago. Pero cuando tú estudias, ¿qué pasa contigo? Empiezas a activar las neuronas, empiezas a aprender más, empiezas a ser más educado, empiezas a adquirir nuevos conocimientos, ¿sí o no? Lo mismo pasa con las cosas del Señor. Si tú te alineas más a lo de Dios, tú vas a mostrar los frutos del Espíritu, vas a mostrar los dones del Espíritu. Esto no es porque sí, Dios quiere el hombre espiritual en tu trabajo. Dios quiere el hombre espiritual en tus quehaceres. Dios quiere el hombre espiritual en todas las áreas. No es que el hombre carnal va a estar en el trabajo y el hombre espiritual va a estar en la iglesia. Equivocado, negado, te enseñaron mal. El apóstol Pablo dice que para mí morir es vivir. ¿Por qué lo dijo? Porque entendió que el hombre espiritual tenía que vivir. O sea, el hombre carnal tenía que morir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Buscándolo. Hermano, ¿usted cree que yo le envío cosas porque quiero nomás, porque no tengo nada que hacer? No, le envío a él el WhatsApp para que usted se acuerde, lea, vea, escucha. Hay cosas que uno aprende. Entonces ahí usted lo ve, ahí usted dice, wow, qué bueno esto. ¿Por qué? Porque te educa, te enseña. Nosotros debemos, como iglesia, estar atentos. Esto es un tiempo en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. El Señor va a venir y Dios no anhela que tú te quedes, sino que cuando, como hablaba nuestra hermana, si estábamos hablando, que ella decía, ¿cierto? Y es algo real, que a veces Dios nos va a decir, ya está escrito en su palabra, ¿dónde están los dones? ¿A dónde lo dejaste? ¿Lo multiplicaste o te lo guardaste? Y Dios quiere que tú lo multipliques. 4, dice, personajes que experimentaron un encuentro con Dios. Moisés, ¿cierto? En medio del desierto, él tuvo un encuentro. Referencia bíblica, Éxodo capítulo 3, del 1 al 10. Él tuvo un encuentro en medio del desierto. ¿Qué estaba allí? La zarza. Y él se metió. Y sabe que una de las cosas que nosotros tenemos que saber es saber entrar en su presencia. ¿Viste que él no entró como quiso? Obedeció. Le dijo Dios, tienes que entrar, pero mijito, sácate los zapatos. Y los zapatos representan muchas cosas. Nuestro caminar, despójate de ese caminar y ahora alíñate a mi nuevo caminar. Entró a la salsa. Sabía cómo entrar, sabía cómo salir. No como caballo nomás y nos metemos, no. Hay formas. Debemos meternos en la salsa. Debemos ser Moisés en meternos para el llamado que el Señor tiene para ti. Hoy Dios te ama y te dice el amor de Dios en el desierto. El desierto son las pruebas, el desierto son las dificultades. El desierto puede ser tu propia frialdad que tú permites, porque vives un momento y te deleitas solo por un momento. Pero ya llegó el otro domingo y ya no es la misma energía. Por eso que tú y yo no podemos vivir por las emociones, sino por las convicciones. Y yo siempre hay algo que yo no he dicho, pero lo voy a decir. Que nosotros, como sobre todo los servidores, usted no puede mostrar la hilacha. ¿Qué es eso, pastor? Esos dichos medio escalucanos. No puede mostrar la hilacha. Y el Hijo de Dios tampoco. ¿Sabe por qué? Porque hay ojos que lo ven. Usted es luz en su trabajo. Usted es luz como apoderado. Usted es luz en todo momento. Entonces usted muestra la hilacha y no va a saber a alguien que le va a decir, tú no eres esto, y tú no eres de la iglesia, y yo te vi una foto que tú estabas ahí levantando las manos. Porque el enemigo que acusa está listo para acusarnos. Entonces nosotros no podemos mostrar la hilacha. Si hay algo que no nos agradó, usted, ahí, contento. Porque yo no puedo mostrar eso. ¿Habrá momentos para hablar? Claro que sí, se tiene que hablar. Pero nosotros siempre dignos. A veces van a suceder cosas, tú te van a pasar cosas, a mí me pasan cosas. Pero yo tengo que mostrar madurez. Una de las cosas, no sé si ustedes escucharon la prédica de hermano Freddy, pero lo que hablaba era real. Lo de las ovejas. Claro, el pastor, ¿dónde fue? Fue a buscar la oveja perdida. Pero ¿con quién quedó la otra oveja? Quedaron cuidadas, quedaron en el apresto, ¿cierto? Cuidadas. Por eso. ¿Por qué? Porque eran maduras. Porque se podía decir, ¿sabes qué? Quédense acá, yo voy a ir a buscar a los otros hermanitos
Porque ustedes son maduros y se pueden cuidar mientras yo llego. ¿Entienden? Por eso que Dios nos da la madurez. El desierto prepara al Hijo de Dios para madurar. Moisés aprendió, le dijo, yo no estoy listo, yo soy tardo para hablar, mejor yo no lo hago, no soy digno. Pero el Señor tenía un llamado para él. Ese es el tema que empezamos a vernos nosotros. Claro que tú ni yo podemos, pero si Dios vive en nosotros, nosotros sí vamos a poder. Ese es el tema que nos empezamos a mirar nosotros. Claro que tú y yo no podemos, pero Él nos da fuerza. Él nos da fuerza para avanzar. Él nos da fuerza para levantar bandera. Él nos da fuerza para danzar, para cantar, aún en vez de la dificultad. Porque hermano, ¿quién no tiene dificultad? Hay cosas que nos suceden en la vida. Una semana es un día más, con un panorama pleno, y luego viene otra semana, otra situación. Pero nuestra fuerza está en Él. Elías, amén, también. Él dice en 1 Reyes 19, 4-13, dice después de una gran victoria de profetas con Baal y todo, Él los mató. Dice la palabra de Dios que Él después se fue a esconder. Se fue a esconder, y no te estoy diciendo que está mal si te pasan situaciones y hay cosas que tú no lo puedes llevar, claro que sí. Pero Él venció porque escuchó la voz de Dios. Venció porque lo obedeció. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios nos enseña a llorar en Él. Nos enseña a llorar, a entregarle nuestras cargas a Él. Porque Elías no pudo vencer si Dios no estaba allí. En medio de su tristeza y que en medio de se encerró, Dios le entregó alimentos, le ayudó, no lo abandonó. Juan el Bautista también. Pero a veces no es solo desierto, también ahí en medio del desierto hay llamados. Moisés tuvo un llamado en medio del desierto. Juan el Bautista, ¿qué hacía en medio del desierto? Predicaba y bautizaba. Él ahí ejercía su poder, el poder que Dios le dio. Tú, cuando nosotros fuimos a evangelizar, estábamos en medio del desierto. Claro que sí. Pero ahí teníamos el pan y ahí teníamos el café. Y ahí hay algo que impacta. ¿Sabe que cómo podemos derrotar los principados? Evangelizando. En medio de la plaza hay un principado. ¿Qué principados hay, pastores? No los veo. Droga, soledad, depresión. Entonces, si tú te quedas callado, tú le das lugar al principado. Pero si tú le hablas y le dices que hay un Cristo, que hay un Señor, aún no quiere, ya la palabra fue sembrada. Amén. Y eso es lo que hablábamos. Hicimos muchas preguntas, estábamos con Esteban hablando. Oye, hay preguntas que, ¿por qué es importante creer en Cristo? ¿Por qué es importante tener esta fe? ¿Qué me hace diferente esta fe evangélica a la fe, no sé, de los budas? Empezamos a preguntarnos muchas cosas. Y vamos a hacerlo y lo vamos a estudiar para que tú y yo tengamos palabra cuando hablan la gente. Porque a veces, claro, decimos que Dios nos salvó y todo, pero como que nos falta más fundamento. Aunque el fundamento más grande es nuestro testimonio. Es lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Jesús estuvo en medio del desierto y ahí fue tentado. Satanás llegó a él a tentar a Jesús, pues, hermano. O sea, Jesús fue tentado, ¿qué nos espera a nosotros? Pero ¿qué él dijo? Él puso la palabra. Le dijo, solo tu Dios adorará, escrito está. Y nada más, está listo. Entregó la palabra, Mateo 4, del 1 al 11. Ahí estuvo el desierto. Entonces, el desierto no es solo prueba, el desierto también es llamado. El desierto también serás tentado en medio del desierto. Pero Dios no nos quiere que permanezcamos en el desierto. Son etapas de la vida, son etapas del cristianismo. Pero no es para permanecer en el desierto. Yo quiero mostrarles un video. Y eso es suficiente para que las plantas sobrevivan, siempre que se hayan adaptado adecuadamente. Sobre la arena vemos una bola de ramas resecas. Si el viento es lo bastante fuerte,
pueden desplazarse. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Podría durar 100 años, ¿escuchó? No todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés planta de la resurrección. Por aquí solo llueve 1 o 2 veces al año. Pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero la rosa de Jericó necesita que se produzca un segundo milagro. La lluvia debe caer sobre sus ramas antes de que se sequen y vuelvan a cerrarse. En cuestión de horas empiezan a surgir brotes. En apenas unas semanas florecen y producen sus propias semillas. Antes de que puedan crecer más, el sol acaba con ellas. Amén. A ver, me dirán qué tiene que ver esto. Lo que pasa es que el Señor habla en medio de eso, que es una flor, cierto, del desierto. Y que cuando aparece el agua, aunque sea un pozo, ya empieza a hacerse raíz. Y luego cuando llueve, empieza a florecer una flor en medio del desierto. Ahora aquí yo voy. Es una etapa que Dios a veces nos hace pasar en medio del desierto. No es que Dios quiere que tú seas esa flor de Jericó y te quedes así. No. O que vivas momentos, solo viene un momento y recibes el agua. Sino que permanezcas. Amén. Permanezcas en el desierto, permanezcas en la abundancia, permanezcas cuando hay reverdece, permanezcas en todo momento, en tu fe. Por eso el Señor pide discípulos, Él no pide creyentes, Él no dice, ve y anda y predícale más a creyentes, no, Él dice, ve y forma discípulos. Los discípulos son los que están dispuestos a ser formados. Hay muchos creyentes, muchos que creen en Dios y hay una gran fila de los que creen en Dios, pero muy pocos los que obedecen a Dios. Porque Dios es un rey y ese rey tiene estatutos. Ese rey tiene principios y Dios anhela que tú te alinees a sus principios, no a la forma como creías que era. Eso es importante. Está lindo, sí, ser la flor de Jericó, la flor de Sarón, que habla acá en Cantares 2:1. Yo soy la rosa de Sarón. En otras versiones dice, yo soy la rosa de Jericó. Y el lirio de los valles, sí, es verdad. Él es, porque en medio del desierto floreceremos. Amén. Pero no quiere decir que debes permanecer en el desierto. En medio de la prueba o en medio de la sequedad. Te está diciendo que aún en medio de la sequedad florece. Sí, Señor.
Aún en medio de la sequedad, recibe el agua que es el Espíritu de Dios y te va a vivificar, te va a llenar. Pero Dios no quiere religioso. Hay muchos religiosos que vienen una vez, que vienen poquito. Dios quiere un compromiso. Dios quiere que tú te comprometas con Él. Comprometa tu casa con Él. Compromete tu familia con Él. Venir a la iglesia es un compromiso, sí, pero también estar en la iglesia, vivir la iglesia, tú eres la iglesia, se nota. Se nota. Los pastores notan con quién cuenta y con quién no cuenta. Los pastores saben. Imagínate Dios, que hablábamos, que Dios tiene memoria, lo vimos, ¿no? Él acuerda, y hay otra parte en la palabra de Dios que habla que Él se acuerda, Él recuerda y Él ve nuestras ofrendas y nuestras limosnas. Usted lo puede buscar. Él lo ve. Y no solo ofrenda de venir acá, aplaudir, ofrendar, danzar es ofrendar, cantar es ofrendar, abrir la puerta es ofrendar, meter aquí el tecladito es ofrendar. Yo mi vida la ofrendo para Él. Dios quiere que tú le ofrendes tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. Dios no quiere que tú recuerdes lo antes. Él quiere el presente para ti. Y estar en tu recuerdo y en tu futuro y en tu presente. En todas las áreas de tu vida. Entonces, sí, es lindo, es la rosa de Sarón, porque es lo que está enseñando en esta parábola. Es que aún en medio de nuestro desierto, prueba, dificultad, llamado, vas a florecer. Pero no podemos quedar siempre en el desierto, porque la palabra de Dios es clara. Dice aquí, porque la leve tribulación, la prueba, es momentánea. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te prueba a ti y a mí, no es porque sí. Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tú puedes morir hoy. Uy, pastora, ya me está matando. Sí, podemos morir hoy. Yo puedo morir hoy. Pero yo tengo una vida eterna que es en el cielo. Dios me va a decir, ¿qué hiciste con tus dones? Señor, aquí están los dones. Yo lo he multiplicado, tú me has ayudado. ¿Dios va a poder decir lo mismo? Ahora tú me puedes decir, bueno, pastor, usted predica y no da la posibilidad de predicar. ¿Vas a tener la posibilidad? Claro que sí, se da. Pero primero hay que dar fruto. Hay que conocer las ovejas. Esas ovejas que quedaron, las 99 que quedaron, eran ovejas maduras. Eran ovejas que no sale en la Biblia que se salieron del redil. No, ¿no es cierto? Se quedaron ahí. Es como decirle, ya Danisa, tú te has acercado acá, tú lo vas a dejar. Y la Danisa va a observar. Y los hermanos van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque son maduros. Pero un hermano que no es maduro, que necesita más apoyo, el pastor va a tener que ir. Entonces Dios anhela que tú y yo avancemos, que crezcamos, que no nos quedamos pequeñitos, que no nos amarguemos por cualquier cosa, sino que avances. Ser la rosa de Sarón significa que en el medio de la prueba, de la dificultad, del llamado, sí vamos a reverdecer. Pero la prueba no es para siempre, son momentáneos, es un tiempo. Es como el ciclo de la vida. Hoy nuestros hijos son pequeños, por unos años más van a ser grandes. Unos años más ellos van a estar llevando el auto, ¿cierto? Unos años más ellos van a poder ayudar en la casa, a proveer. Sí, porque hay que enseñarle. Los niños cuando crecen tienen que ayudar en la casa. Tienen que proveer. Si trabajan, tienen que dar a la casa. Claro que sí. Claro que sí. Porque escrito, el obrero es digno de su salario, sí, pero hay una casa y se tiene que apoyar. Honra a tu padre y a tu madre. Es honrar también. Entonces, hermano, la palabra de Dios es el amor de Dios en el desierto. Segunda parte, ¿por qué? Porque Dios se acuerda de nosotros. Pero así como Dios se acuerda de nosotros, nosotros también debemos acordarnos de Él. No es solo que dice la palabra de Dios, las ovejas oyen mi voz. Sí, pero esa oveja que oyó la voz es obediente. Esa oveja que está allí sabe discernir.
y vive aún en medio del desierto, lo va a vivir. Por eso hoy podemos ser nosotros. Y puede ser que hoy día no viniste con muchas ganas, pero no es por ganas. Nosotros no venimos a la iglesia por ganas. Venimos porque tenemos fe, porque sabemos que el Señor nos va a hablar, porque sabemos que seremos como esa flor de Sarón, que vamos a reverdecer, que la palabra es agua viva y que nos va a avivar. Amén. Y que aunque sea, puedes estar sentadito ahí, estás escuchando palabras y es vida. Vas a compartir la mesa, es vida. Estás diciéndole, Señor, te entrego todas mis cargas. Aquí tú puedes tomar el vino y pedirle, Señor, sáname, y te va a sanar. Si tienes fe, por eso, en memoria de mí, en memoria de Él. Él se acuerda. Él nos ve. Tú no haces las cosas porque sí, Él sabe. Yo no te puedo ver, pero Él sí conoce tu vida. Él sabe las intenciones de tu corazón. Él sabe cuando tú dices las cosas como son y sabe también cuando lo dices entre dientes. Él conoce. Pero nosotros debemos metanoia, el cambio de mente, arrepentirnos, pedirle al Señor, metanoia, cambia mi mente. Cambia mi mente de mediocre, cambia mi mente de falta de fe porque no creo. Aumenta mi fe. Los discípulos estaban con Jesús, ellos vivían con Jesús, estaban con Jesús, miraban sus milagros. Hoy no nos hace muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Entonces, ahora la gracia del Señor se sobreabundó. Ya no elige a designados Elías, a designados Moisés, no. Tú puedes ser uno elegido. Tú puedes ser grande en el Señor si es lo que tú permites que el Señor lo haga. Entonces, el amor del desierto es un llamado, es una prueba. Vamos a ser luchados, sí, el enemigo puede venir en medio de nosotros. Todo ese tema como Jesús lo vivió. En el desierto anunciaremos el Evangelio como Juan el Bautista, que aún en medio del desierto bautizaba, predicaba, en medio del desierto. Podemos hacer todo eso. Amén, son diferentes aspectos, pero aún así el amor de Dios está. Que es su gracia. Su gracia que nos perdona todos los días. Todos los días nos perdona. Pero no abusemos de su gracia. No abuses de la gracia del Señor. No abuses de su amor. Alíñate a los propósitos del Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere para ti. Es que me cuesta dejar. Claro que te va a costar porque está dando prioridad a otras cosas. Hermano, yo bajé 11 kilos, lo subí rápidamente. Pero cuando bajé, maravilloso. Estaba súper contenta. Pero ¿sabe por qué? Porque me discipliné. En las comidas, los alimentos. Disciplina. Disciplina. Dios anhela disciplina en ti. Que anheles buscar al Señor, que anheles más de Él. Amén. Dios nos ama. Dice Isaías 35:1, estoy terminando, alégrese, ande en el desierto y en la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa de Sarón, ¿cierto? Floreceremos aún en medio de la situación. Perdón, porque ese es el YouTube. Amén, esa ha sido la palabra del Señor.